Saludos de parte de la familia Academia Global 2.0 y de mi persona, el profesor Rivero. El día de hoy entonces vamos a empezar a trabajar una temática importante para los estudiantes de bachillerato y de la universidad que necesitan conocimientos básicos y fundamentales sobre la filosofía. El día de hoy vamos a presentar entonces del mito al logo, un proceso fundamental para la comprensión de la filosofía. Es importante entonces que en este momento empecemos a trabajar qué es el mito, qué es el logo, qué conozco del mito, qué conozco del logo, qué me han dicho de uno, qué me han dicho del otro, porque siempre ese pensamiento previo va a ser fundamental entonces para que usted logre el aprendizaje deseado. ¿Cuál fue el origen de la filosofía? Ustedes ya lo conocen, el origen de la filosofía, lo mencionamos en el antiguo video, es la mitología. En este caso estamos hablando de la mitología griega. La mitología griega como una explicación que se basa en relatos épicos, narrativos, donde surgen historias interesantes de dioses, semidioses y su interacción. Uno de sus principales poetas va a ser entonces Homero, quien nos va a enriquecer dicha temática con la Ilíada y con la Odisea, donde se indica y donde se muestra la relación que existe entre la vida de los seres humanos, la naturaleza y los dioses. ¿Qué era el mito en la antigua Grecia? El mito entonces va a ser un relato demasiado importante para los griegos, ya que está vinculado con su creencia, con su cultura. Se comenta que son historias completamente sagradas, donde los poetas entonces son los mensajeros o son aquellas personas que van a llevar el mensaje de los dioses, ya que tienen contacto de una u otra manera con los dioses y les van a decir entonces a las personas cómo se deben comportar. La importancia del mito en la antigua Grecia era una guía ética y moral que le permite a las personas entonces tener respuestas sobre el origen del mundo, del universo, su relación con la naturaleza, su relación con los dioses, cómo evitar la ira de los dioses, siempre de una perspectiva mística, mágica, completamente sobrenatural. Múltiples filósofos van a tratar y van a dar sus aportes para el paso del mito a logos, algunos de ellos mucho más vinculados que otros, y de una u otra manera cada uno va dando sus aportes. En el caso de Platón reconocemos entonces lo que fue su aporte con el mito de la caverna, algunos relatos que hablan sobre ciertos aspectos mitológicos, Aristóteles con su lógica, Epicuro más bien que empieza a romper con esto y empieza a decir que los dioses, si existen, estarían muy ocupados en sus asuntos y no estarían intercediendo tanto en la vida del ser humano. Tales de Mileto, que va a ser entonces punto origen de la partida o de la división más clara entre el mito al logos y Pitágoras con sus aportes matemáticos de interés. ¿Por qué Tales de Mileto? Tales de Mileto va a ser el primero entonces a hacer un planteamiento donde indica el origen del ser humano sin la perspectiva mística y lo vincula entonces con el agua. Posteriormente haremos un video sobre esto. Del mito al logos, entonces, es importante saber qué es eso de logos. Es pensamiento, es un discurso, es razón. Para Heráclitos, el logos entonces va a estar vinculado con ese conocimiento, con esa razón del mundo. Pero no todos lo van a percibir así. Algunos neoplatónicos y teólogos cristianos lo van a presentar más bien como ese vínculo con el creador. Hegel, por otra parte, lo va a vincular entonces con la razón y el espíritu absoluto. Entonces, de esta manera ya vamos viendo distintos matices sobre la perspectiva de los que son de interés. ¿Dónde surge? Geográficamente, entonces, va a surgir esta división o este pensamiento en Jonia. Recordemos que Grecia tenía vínculos culturales, económicos, políticos y militares con Asia Menor, y esto permitía un gran intercambio de ideas. Todo este gran intercambio de ideas, de cultura, de pensamiento, permite entonces el paso o el cambio del mito a logos, y hay aspectos que van a potenciar ese cambio. Grecia era politeísta, pero no desde una perspectiva dogmática, por ende se permitía escuchar y conocer sobre otras posturas filosóficas, sobre esas posturas, sobre otras posturas mitológicas, ¿ok? Es una cosmopolita, por ende hay mucha interacción cultural, política, militar de Oriente y de Occidente. En ese momento se empiezan a hacer lo que son los mapas, que esto es propio de la cartografía, y esos mapas empiezan a demostrar entonces que aquellas características, que aquellas ubicaciones que dicen los relatos, que dice la epopeya, no son del todo ciertos, y esto entonces le empieza a quitar credibilidad a esos aspectos del mito. El mito entonces ya deja de ser esa guía
que norman la ética, la moral y el comportamiento de la cultura griega, y entonces se ve la necesidad de que aparezcan las leyes como un medio para controlar la relación humana. Algunos ciudadanos de Grecia van a contar entonces con poder político, económico, militar, y todo esto les va a permitir entonces un tiempo libre, tiempo que van a dedicar entonces algunos de ellos para pensar, para filosofar, para cuestionar. Todo esto hace entonces que nazca la filosofía como un conjunto de reflexiones importantes sobre la naturaleza, el ser, el universo y la relación entre los individuos, pero desde una perspectiva más lógica, racional, donde las dudas, las preguntas y las inquietudes son fundamentales, donde negar entonces ideas y planteamientos previos, aunque sean tradicionales, va a ser necesario, y surgen nuevas ideas individuales y colectivas que van entonces a beneficiar a la nueva sociedad. ¿Qué potencia el origen de la filosofía? El asombro, es importante asombrarse, la admiración, ver cosas estéticamente bellas, simétricas, y estos son planteamientos que los van a hacer entonces Platón, Sócrates y Aristóteles, cada uno en su tiempo respectivamente. Otro aspecto que va a potenciar el origen de la filosofía es la duda, dudar sobre las cosas, dudar sobre por qué esto ocurre, será que es verdad, será que es mentira, y un filósofo que profundiza en este aspecto va a ser entonces René Descartes con su duda metódica, quien empieza a darnos esa famosa frase de debo dudar de todo, del único que no puedo dudar es de la duda, y de esta manera entonces continuamos con las situaciones límites. Son aquellas situaciones difíciles que vive el ser humano, bien sea por enfermedad, por migración, por contacto con alguna persona que está enferma, por contacto con la muerte, porque otra persona haya muerto, o por haberse visto al límite de la muerte. Estas situaciones límites son profundizadas posteriormente por Engel y Marx en sus distintos escritos y textos. Muy bien, ahora la pregunta que se debe hacer cada uno de ustedes es, ¿puedes explicar el cambio del mito al lobo con tus propias palabras? ¿Por qué? Porque esto va entonces a enriquecer tu proceso y te va a permitir profundizar y analizar aún más aquellos aspectos importantes e indispensables para la filosofía. Si te ha gustado el video, dale like, recuerda compartirlo, suscríbete, dale click a la campana, y si quieres que presentemos un tema o desarrollemos algunas preguntas, algunas respuestas de tu interés sobre la filosofía, déjanoslo saber en los comentarios, que con gusto lo haremos para ti. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego.